Arrancamos el programa hablando del fallecimiento de Raúl Bigote Acosta, periodista, poeta, escritor rosarino. Tenía 81 años y padecía una dura enfermedad. Fue conductor durante mucho tiempo del programa La Vereda de Enfrente, ¿no? Que tenía esa famosa frase, un beso en la frente. Él así se presentaba, ¿no? Y así se despedía también. Así que bueno, nos dejó Raúl Bigote Acosta, una persona que divide aguas. Había algunos que lo querían mucho, otros no tanto. Pero bueno, vamos a hablar con Carlos Cardoso, que actualmente es concejal del PRO de Rosario, pero también es periodista y participó durante varios años junto al Bigote Acosta en varios de sus productos periodísticos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder recordar brevemente y por unos minutos a un gran amigo que nos dejó en el día de ayer. ¿Quién era Raúl Bigote Acosta? Como decíamos, una persona, hoy dirían workaholic, ¿no? Adicto al trabajo, que estaba todo el tiempo haciendo cosas, querido por algunos, no tan querido por otros. Sí, a ver, él vino de Santa Fe muy joven a estudiar medicina y se metió en la bohemia, ¿no? En el Laurac en el Cairo, en la Buena Medida, y a partir de ahí empezó a hacer amigos poetas, amigos periodistas, amigos publicistas, y bueno, abandonó el sueño de ser doctor y abrazó con mucha pasión el periodismo, la poesía, la redacción publicitaria. Él también hizo mucho, trabajó mucho en cuestiones de redacción publicitaria. Después dio un paso importante y trabajó en Buenos Aires cuando la revista Así de Héctor Ricardo García, que después fue quien fundó Crónica TV y quien armó el diario Crónica en todas sus ediciones, vendía 1,5 millones de ejemplares por día. Bigote estaba en la redacción. Después estuvo también en la redacción de Gente, en la época dorada, ¿no? de Chiche Helblum, de René Salas y de tantos grandes que pasaron por esa publicación de Editorial Atlántida. Y después vuelve a Rosario, se hace cargo del diario Rosario. Fue una gran apuesta, fue un innovador. Después, o sea, todo lo demás que vimos en otros lugares del periodismo argentino, toda esa innovación que pusieron nuevos medios, Bigote lo intentó aquí. Lamentablemente no le fue bien desde el punto de vista financiero. Pensó que iba a tener otro apoyo desde el punto de vista económico. Uh-huh. Esto, como vos decías recién, le generó problemas y enemistades, ¿no? Vos te haces cargo de un diario, al tiempito lo tenés que cerrar y quedás mal con toda una redacción, ¿no? Pero bueno, pudo recomponerse de eso y ahí fue cuando tuve el placer de conocerlo. Yo, muy pibe, empecé a trabajar en la producción de Baristo, apenas terminé de cursar la carrera de comunicación y yo empecé en noviembre del 86 y él estaba sin trabajo porque se había fundido el diario Rosario y Baristo le dice, bueno, venite, empezá a trabajar con nosotros, a hacer tus columnas. Además, viste que Baristo hacía el programa hasta las 6:30 y después te dejaba una tanda así y se iba. Entonces el programa nos quedaba a nosotros, lo teníamos que llevar adelante Eduardo Conforti, María Herminia Grande, Alberto Furfari, Bigote, quien te habla, que en un momento pasé de la producción al estudio, y aprendí mucho al lado de todos ellos, y con Bigote tuvimos una relación de amistad muy grande. Después yo me fui a trabajar a la provincia, al equipo primero de Reutemann y después de Obey. Entonces ahí la relación era de estar en distintos lados del mostrador, ¿no? Por información, por apoyo a las producciones y todo lo demás. Ahí nos tocó estar en distintos lados del mostrador. Eso por el lado del periodista, ¿no? Más lo que vos dijiste, La Mañana Entera, La Vereda de Enfrente y todas las producciones en todas las radios de la ciudad de Rosario. Eran otros tiempos donde, bueno, lo analógico predominaba, ¿no? Se podía llegar a tener incluso el 50, el 60, el 70% de la audiencia cautiva.
Hoy sería impensado eso con cualquier medio, incluso con el que más mida. ¿Se supo adaptar al cambio tecnológico el Bigote Acosta o se quedó en aquellos años, digamos, ¿no? No, no, vos sabés que sí, porque entendió varios fenómenos, como por ejemplo la FM, él hizo varias temporadas en la red, no se quedó aferrado a que era AM o nada, Claro. y no, entonces tenía el programa en LT8 y el sábado en la mañana tenía el programa en la red, después colaboraba también en Cadena O, que es una red de radios de FM De que Carlos transmite Delicia, sí, sí. para muchos lados de la provincia. Ujú. Y la otra faceta es la faceta del arte, ¿no? Que en el caso de él, no sé si tuvo 27, 28 libros entre novelas históricas y sobre todo poesía. Y esa es la otra faceta, ¿no? Además de ser poeta, que bueno, los críticos de poesía, yo no lo soy, sabrán merituar su trabajo, él también laburaba para difundir la poesía. Entonces organizaba encuentros con otros grandes poetas de la ciudad, algunos ya fallecidos como Eduardo Dana, otros que bueno, todavía tenemos la suerte de tenerlos como Héctor Berenguer, como Florencia Lochelso, Guille Dosso de la ciudad de Santa Fe, secretario de redacción del diario El Litoral. Y bueno, se organizaron muchos encuentros, ciclos para difundir la poesía santafesina. Se editó durante varios años, ahora, pre y post pandemia, un diario de poesía de la provincia de Santa Fe que salía, eran como los diarios anarquistas, ¿viste? Salía cuando podía. Sí, sí, sí. Y otras cosas, ¿no? Que bueno, el año pasado, junto con Héctor Mozzoni, presentó una nueva edición de la cantata Rosario, que es una crónica cantada acerca de la historia de la ciudad. Se presentó en el ECU, ahí en calle San Martín. También se presentó en el Teatro La Comedia. En fin, un hombre con opiniones filosas que a veces molestaba. Ideológicamente, ¿cómo lo situarías a Bigote Acosta? Y él siempre decía que era un anarcoperonista. Anarcoperonista. Claro, porque ideas peronistas, pero nunca tuvo una Bueno, militancia. escribió un libro que no lo he podido conseguir, Sexo y Peronismo. Sexo y peronismo, lo tengo, te lo presto, te lo Ah, presto, te lo presto. Te lo con todo presto. gusto lo leeré. Bueno, siempre dijeron que era un libro que marcó un antes y un después, bastante así desembosado, etcétera, ¿no? Sí, cuenta muchas historias de los primeros 8 años de gobierno, de tanto de la gestión de José María Bernet como la gestión de Víctor Reviglio, y muchas cosas que no se contaron en su momento, y Bigote las cuenta, porque acordate que en el medio de ese gobierno, o de esos gobiernos, hubo casos como el de Banrelo, como el de Carlos Aurelio Martínez, Ujú. y bueno, algunas entre telones se contaron ahí en Sexo y Peronismo, pero digo, me parece que produjo, fue polémico, dijo cosas que un montón de gente no le cayeron bien, pero bueno, Era, me parece. era machista en el último tiempo. Vi que principalmente periodistas mujeres lo tiraban de machista, retrógrado, ¿no? Principalmente lo que fue el furor del Me Too, ¿no? De esta cosa del feminismo, cuando era furor, ahí le pegaban por ese lado al Bigote. A ver, él siempre tuvo mujeres en sus equipos, eso me consta, toda la vida. Bueno, su última compañera de ruta en la radio fue Julieta Quiroga, una gran profesional de la ciudad de Rosario. A mí me tocó trabajar en LT3 hasta que, bueno, presentamos la candidatura con Anita en el 2013 y trabajábamos con Jorgelina y con Nerina Díaz Carballo. Ujú. Los equipos siempre estaban llenos de colegas, tanto periodistas como locutoras, ¿no? Eso me consta porque además lo compartí. En los equipos que conducía Evaristo, como también en los equipos que él mismo armaba y conducía, las chicas tenían un lugar preponderante. Por ahí se hacía un poco el galán, ¿no? Cosa que ahora es motivo de cancelaciones. Claro, sí, Y sí, está sí. bien, los tiempos cambian y nos tenemos que adaptar al cambio de los tiempos y tenemos que aprender que ciertas cosas y ciertos modos los tenemos que adecuar y como dicen mis hijas,
tenemos que deconstruirnos, ¿no? Me parece a mí me retan todo el tiempo, ¿no sabés? Si Encima las tuvieras, tengo lejos. si tuvieras, Carlos, finalmente que elegir alguna enseñanza, algún tip, dirían ahora, que quede para la posteridad, principalmente para los periodistas más jóvenes, ¿no? ¿Cuál elegirías? ¿No? ¿Qué consejo deja el Bigote Acosta? Bueno, como él decía en sus programas, periodismo de autor. Chequear la noticia, buscar información. Mira, te voy a contar una anécdota de la vida personal. O sea, ser original, digamos, no una copia de otro sería eso. Efectivamente, él lo decía, ¿no? En algunos de los pies o de las promos de La Vereda de Enfrente, él decía periodismo de autor. Y tal cual, era eso, periodismo de autor. Y vos sabés que tengo una anécdota que ha cruzado a mi familia y sobre todo a mis hijas, que ayer lo recordaban con mucho cariño. Cuando del 93 al 2000 me tocó ser vocero del gobernador Reutemann y del gobernador Obeid, todos los domingos a la mañana, en esa época teníamos teléfono fijo, en mi casa sonaba el teléfono y era Bigote. Y ahora, en estos últimos 12 años, que he tenido el honor de ser concejal de la ciudad de Rosario, exactamente lo mismo, porque claro, él durante el domingo, hasta la hora del almuerzo, armaba su columna que se publicaba el lunes en el diario El Litoral. Entonces, llamaba a varias fuentes y, o sea, tanto en aquella época como en esta, mi despertador de los domingos a la mañana, de un tipo que quería estar informado, que quería estar al tanto, que quería el chisme, que quería la información, fue el Bigote. Ese era el nivel de vínculo que tenía y realmente lo vamos a extrañar por el periodismo, por la cultura, por la música. Ese es otro temita. Gran melómano, gran colección de vinilos, conocía muchísimo de música de todos los estilos y tenía las orejas abiertas a todos los estilos musicales y hacía un programa muy lindo que para mí, yo le voy a decir a Daddy Lagos que lo suba a un podcast. El programa que hizo en Meridiano era solo de música y totalmente atemporal. O sea que eso puede quedar guardado en Spotify y que las futuras generaciones lo disfruten. Muchas gracias por este contacto, bueno, y esta reseña, Carlos. No, por favor, Antonio, gracias por darme la oportunidad de poder decir unas palabras sobre un gran amigo. Adiós.